Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial de explicación para el armado del entregable número 3 de la Hackathon PAE Santa Cruz. Como saben, este entregable tiene dos desafíos. Por un lado tenemos que armar el pitch deck de nuestro proyecto y por otro tenemos que armar un video resumen también del proyecto. Hoy es el tercer día de trabajo, ya estamos trabajando desde el viernes, y hoy, domingo, es donde tenemos que hacer estos dos entregables que son fundamentales para que mi proyecto siga participando de las otras instancias de Hackathon PAE. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, un pitch deck. ¿Qué es el pitch deck? Es una presentación, nosotros les estamos entregando también el template, el formato para que puedan hacerlo, breve y sencilla, en donde se explican las cuestiones esenciales de mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que armar mi presentación pitch deck para alguien que no conoce absolutamente nada de mi proyecto, ¿sí? Entonces, esa persona al momento de ver mi pitch deck tiene que poder entender todo acerca de mi proyecto y las cuestiones centrales y esenciales de mi proyecto, por supuesto. Este documento del pitch deck es súper importante porque es uno de los que más toman en cuenta, de los que más se toman en cuenta en la evaluación del jurado, ¿sí? Entonces es súper importante que este entregable esté hecho al detalle. ¿Qué quiere decir esto? El pitch deck es la presentación de mi proyecto que va a ver una persona que no conoce absolutamente nada de mi idea. Entonces tengo que ser lo suficientemente claro como para explicarle mi proyecto, como para que lo entienda de una forma concisa, ¿sí? Y sintética. En el template del pitch deck, ustedes tienen los siguientes títulos, que son como los grandes ejes de información que son necesarios cumplir para este entregable. Este es el template al que ustedes van a acceder. Por un lado, lo primero es, obviamente, el nombre del proyecto, mi emprendimiento, mi idea de negocio, tiene que tener un nombre que lo caracterice. Y luego nos van a pedir por hoja que nos desarrollemos en los siguientes ejes. Fíjense que cada uno ocupa una hoja justamente porque a lo que se los invita es a ser sintéticos y a sintetizar los aspectos centrales de mi proyecto, pero que obviamente se entienda la totalidad. Bien, el slide número 1 nos habla de el desafío, ¿sí? Que cuál es la problemática concreta que estoy buscando resolver. Ustedes recuerdan que el viernes el primer ejercicio que hicimos como equipo fue investigar en profundidad y elegir la problemática a la que queríamos dar respuesta con este proyecto. Como ustedes están desarrollando un proyecto de impacto, conocer qué problemática están atacando es central, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que sean detallistas, que expliquen cuál es la problemática que a la que ustedes están encarando, porque esa problemática es relevante, a quiénes afecta, ¿sí? Todas estas cosas que ustedes ya vieron en el árbol de problema el viernes. Por otro lado, la solución. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Sí? En estos vale la pena ser claros, ¿sí? Y explicar en detalle cuál es mi solución, porque muchas veces le hablamos a la otra persona como si conociera la idea que yo estoy proponiendo. No. Es importante detallar con mucha minuciosidad cuál es el proyecto que yo estoy proponiendo, ¿sí? ¿Qué producto estoy proponiendo? ¿Qué servicio? ¿Cómo se usa? ¿Sí? Detalle de qué es lo que hago, ¿sí? No cómo lo voy a hacer, qué. Después, el segmento del mercado, es decir, a qué personas, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi cliente o cuál va a ser mi usuario? ¿Sí? Diferenciar entre cliente y usuario, a menos que sean la misma persona. ¿A quiénes se dirige mi emprendimiento? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? ¿A quién voy a buscar salir a venderles? ¿Sí? ¿Cómo es el perfil de la persona que me va a comprar o de la institución o de las empresas que me van a comprar? ¿Sí? Es súper importante tener entonces bien enmarcado cuál va a ser el perfil de la persona que me va a comprar, ¿sí? O de la institución, es decir, mi segmento de mercado, mi segmento de clientes. Por otro lado, ¿quiénes van a ser mis aliados potenciales? O sea, ¿quiénes pueden integrar
una red de aliados, una red de socios, de proveedores, de socios estratégicos. Son todas aquellas personas, instituciones, empresas, organizaciones que son claves para que mi emprendimiento se desarrolle, para conseguir ventas, para conseguir más exposición, ¿sí? Para conseguir visibilidad o que me puedan difundir, que pueda conocerse mi proyecto en otros espacios. Todos esos instituciones o esos grandes sí, personas o entidades que identifico que van a ser claves para el crecimiento de mi proyecto, los podemos nombrar acá. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando algún tipo de aplicación para las escuelas, obviamente mis aliados potenciales van a ser los docentes y los directivos. Por otro lado, el valor diferencial. Esto quiere decir justamente cuál es la diferencia de tu proyecto, cuál es el diferencial, lo que lo destaca de otros productos o servicios similares que existan en el mercado. ¿Qué lo hace único? Justamente entonces, ¿cuál es mi diferencial? ¿Qué es lo que hace que mi proyecto, que mi producto o que mi servicio sea completamente distinto a la oferta que ya existe en el mercado? ¿Sí? ¿Por qué el mío es mejor? La proyección temporal. Esto quiere decir en qué lapso de tiempo va a estar disponible la solución, pero con esto hay que tener cuidado porque los objetivos que nos planteamos tienen que ser realistas, ¿sí? Si yo me planteo tener determinado crecimiento en determinada cantidad de meses, tiene que ser sólido y coherente con las demás cosas que estoy contando en mi pitch deck, ¿sí? Tengo que tener la capacidad de describir en cuánto tiempo, cuántas semanas, cuántos meses puede estar listo mi MVP, en cuántas semanas tengo pensada generar la cantidad de ventas, por qué números y qué número de ingresos estoy esperando, y esa proyección, sobre todo, tiene que ser realista, ¿sí? Obviamente el jurado va a tener muy en cuenta esta parte del pitch deck, porque como ustedes saben, uno de los criterios de evaluación, que los pueden ver en el sitio hackathonpae.com, es obviamente la sostenibilidad del proyecto, su modelo de negocio, ¿sí? Si mi proyección temporal no se adapta con lo que yo estoy proponiendo, ese va a ser probablemente un punto débil de mi propuesta. Y siguiendo con la idea de modelo de negocios, entonces en el punto número 7, yo tengo que describir cuáles van a ser mis fuentes de ingresos, ¿sí? ¿Cómo voy a recibir dinero? ¿Sí? ¿Cómo va a generar ingresos de plata mi emprendimiento? Para que mi emprendimiento sea sostenible, tiene que generar rentas, tarde o temprano, si no, no sobrevive. Entonces, ¿cómo voy a obtener esa plata? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las fuentes que me van a pagar a mí? Bien, equipo y capacidades. Obviamente para llevar adelante cualquier proyecto es súper importante contar con un equipo. Entonces a nosotros nos interesa conocer quiénes son ustedes, quiénes están detrás del proyecto, a qué se dedican, cuáles son sus nombres, especialistas en qué son, ¿sí? Entonces es importante entender las capacidades que tiene el equipo, porque por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del desarrollo de una aplicación para escuelas, tengo que tener dentro del equipo a alguien con los conocimientos, tanto en el área educativa como en el área de tecnología, así que pueden ser dos recursos distintos, pero sí es importante entender cuáles son las capacidades y los talentos que tengo dentro de mi equipo, cómo tengo pensado hacerlo crecer, porque puede ser que hoy elija tercerizar determinada parte de mi proyecto, pero por ahí el día de mañana quiero tenerlo adentro, ¿sí? Entonces es importante que esta parte del equipo sea detallada, ¿sí? ¿Quiénes son los miembros del equipo y y cuáles son sus talentos? Bien, ese entonces es el entregable número 3, el del desafío número 1. Este es nuestro pitch deck. Nosotros acá les ofrecemos este template que tiene todas las secciones que estuvimos viendo detalladas para que ustedes lo puedan utilizar para cargar, obviamente, a la plataforma. El desafío número 2 que vamos a tener que llevar adelante como equipo es un video de mi proyecto. ¿En qué consiste ese video? Tiene que ser un video de no más de 1 minuto y medio, ¿sí? Si hay un video que dura más de 1 minuto y medio va a ser descalificado, donde cuento brevemente sobre mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener que explicar
Por un lado, ¿cuál es el propósito del proyecto? ¿Por qué quiero desarrollar mi emprendimiento? Como hablábamos recién, ¿no? Si es importante conocer el problema, entonces también es importante conocer qué me moviliza de esa problemática. ¿Por qué? ¿Por qué estoy llevando adelante este proyecto? Si estamos desarrollando emprendimientos de impacto, esta parte es importante. Por otro lado, el proceso, es decir, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para que esto se haga realidad? Y por último, la prueba es qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Una aplicación. ¿Cómo lo voy a hacer? Es distinto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer además? Me explica cuál va a ser el uso, ¿sí? Que va a tener ese proyecto que estoy desarrollando. Como les decía, entonces el video tiene que durar 1 minuto y medio o menos, no puede durar más, bajo ningún concepto. Y les dejamos justamente en este entregable número 3, en la guía de trabajo, tienen 2 videos que ejemplifican un poco el tipo de producción que nosotros estamos esperando. No necesitan entrar en gastos para la producción de este video. Simplemente lo que esperamos es quizás un video está grabado con el celular, con una persona del equipo contando sobre su proyecto. Si puede aparecer más de una persona del equipo, buenísimo. Sabemos que ahora estamos respetando obviamente el distanciamiento social, pero sí pueden grabarse uno y después otro y después mezclar eso súper simple en alguna aplicación online. Buenísimo. Pero lo central del video es que el contenido sea claro, ¿sí? Que nos expliquen claramente el por qué, el cómo y el qué de su proyecto, y además que obviamente se los escuche bien, ¿sí? Se los tiene que escuchar bien y ver bien, pero no se necesitan grandes esfuerzos de producción para este video. Así que esos son los 2 objetivos que van a tener que cumplir el domingo, las 2 cuestiones que les vamos a pedir, el pitch deck por un lado, y el video pitch por otro lado. Los 2 son un resumen de todo el trabajo que hicieron durante el fin de semana y son centrales para la participación en las siguientes etapas de Hackathon PAE, ¿sí? Son los 2 documentos que evalúa el jurado con más detalle al momento de calificar sus proyectos. Así que muchísima suerte y nos vemos pronto. Adiós.